Muy buenas a todos. Hoy vamos a meterle mano a un módulo de un ABS de un Audi A6, ¿vale? Presentaba fallos intermitentes y últimamente ya el fallo no desaparece del cuadro de mando, ¿de acuerdo? Ese es el módulo ABS en particular, ese es el conector de la centralita, ¿de acuerdo? Y vamos ahora a revisar con un programa de gestión del coche si tenemos comunicación. Ahí veis uno de los tornillos, ¿vale? Ahora entraremos en eso. Bien, lo primero que vamos a hacer es con un cable por el puerto de ODBC, es ver si tenemos comunicación con la propia centralita, ¿de acuerdo? O si presenta algún tipo de fallo. Normalmente este tipo de centralitas presenta un fallo en uno de los conectores de alimentación debido a que no presentan soldaduras, sino que están pegadas con un compuesto que conduce a la electricidad, ¿de acuerdo? Este compuesto con el tiempo salta, digamos, ese pegamento, y perdemos la conectividad. Bueno, ahí veis que estoy intentando acceder al módulo ABS del coche y ni siquiera me contesta, ¿de acuerdo? Con lo cual presenta el síntoma que hemos descrito antes. Fallo de conectividad. No nos queda otra que quitar el módulo y ver si lo podemos reparar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí seguimos intentando. Vamos a intentar acceder al engine, ¿vale? Al motor. Vemos que tiene conectividad, con lo cual no es el problema del programa ni del puerto DBC, ¿vale? Muy bien, bueno, pues lo primero vamos a retirar la batería, ¿vale? Para no tener ningún problema. Y ahora os voy a indicar, ahí veis, tiene 6 tornillos el módulo de ABS, ¿de acuerdo? Y tenemos que retirar tanto el depósito del agua como ese verde que tenemos ahí para poder acceder a los tornillos, ¿vale? Hemos quitado ese y luego tenemos 2 aquí y uno debajo de la rueda, señores. Ole por los ingenieros, está muy bien. ¿Qué pasa? Que bueno, tenemos que quitar la rueda, el cubrefango de la rueda, en fin, una historia brutal, nada más que para poder quitar el tornillo que sujeta el depósito del agua del limpiaparabrisas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahí veis que hay un montón de tornillos, algunos ya he quitado, ¿vale? Ahí lo veis, ya las manos las tengo totalmente negras. Y bueno, una vez retirado, además hay que empujar el guardafango, digamos, el protege rueda, hacia un lateral para poder acceder al tornillo, ¿de acuerdo? Lo veis ahí, lo tenemos ya retirado. Muy bien, hay una cervecita de fondo que hace mucho calor. Y ese es el tornillo en cuestión que está, pues ya veis, ahí dentro, oculto totalmente, ¿de acuerdo? Bueno, ahí se me ha colado una imagen que no sé claramente lo que quería enfocar. Muy bien, bueno, pues una vez que tenemos eso, retiramos los tornillos y retiramos el módulo de ABS, ¿de acuerdo? Tiene un conector arriba y uno de alimentación abajo, ¿de acuerdo? Y pasaremos a la mesa de trabajo para ver qué le ha pasado al módulo. Muy bien, bueno, pues ya tenemos nuestro módulo fuera del coche, tenemos aquí, y lo primero que vamos a hacer es con una Dremel, digamos, cortar la tapa de arriba, ¿de acuerdo? Para poder acceder a la serie de conectores que os comento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí he acelerado un poco el tiempo, como veis, hay que hacerlo con cuidadito. Acá, por lo menos 2 discos me parece a mí que gasté en el proceso, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que hacerlo con cuidado, no tiene más complicación, ¿vale? Poquito a poco, para que no... Ahora veréis, bueno, realmente vais a ver que es complicado incluso que la cámara enfoque las conexiones, ¿vale? Son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Es una de las grandes complicaciones que tiene esta reparación, ¿de acuerdo? Y ahora veréis lo que me pasa luego en el vídeo y entenderéis por qué. Muy bien, tenemos el módulo abierto y veis que hay unos conectores abajo que se ven claramente, son muy grandes, pero el que nos da el problema, que no enfoca la cámara, es justo ese de ahí en medio. Ahí no se aprecia, pero hay unos cables diminutos como pelos, ¿vale? Pelitos de cobre. Y justo en medio hay 2 que son así, tienen un aspecto más metálico, que son precisamente los 2 de alimentación, ¿de acuerdo? Todos los conectores están como embadurnados en una especie de silicona protectora que tenemos que retirar con sumo cuidado, lo estoy haciendo con una aguja, ¿de acuerdo? Porque tenemos 2 conectores al lado, como os he dicho, de 2 cablecitos de cobre muy finos, que nos los podemos llevar sin querer, ¿vale? ¿Por qué retiramos esta silicona? Porque si no nos va a resultar totalmente imposible soldar nada ahí, ¿de acuerdo?
Ahí no se llega a apreciar con la cámara, pero ya os lo comento. Ahí son esos dos cables, digamos, de color plateado, ¿vale? Que van al mismo punto de conexión, ¿de acuerdo? No es que tengan que estar separados, tienen que ir al mismo punto de conexión, ¿de acuerdo? Ahí veis que estoy retirando brevemente y viendo además cómo al mover uno de los cables claramente se aprecia que estaba totalmente suelto, ¿de acuerdo? En particular era el cable izquierdo. Ok. Pues nada, ahora, ¿qué nos toca? Soldar, no nos queda otra, ¿de acuerdo? Una estación de soldado, vamos a intentar poner muy poca temperatura, ¿de acuerdo? Para no quemar ninguno de los otros cables, ¿de acuerdo? Y como veis, sigo limpiando un poco la silicona. Muy bien. Ahí ya le he puesto una pequeña gota de estaño, ¿de acuerdo? En principio, con eso debería ser suficiente. De hecho, revisando la continuidad, me la da efectivamente con un polímetro entre el estaño y los dos pequeños cablecitos, ¿de acuerdo? Aparentemente, ninguno de los cables de cobre toca, y digo aparentemente porque uno de ellos sí que está bastante cerca, y como veréis luego me va a producir un quebradero de cabeza bastante gordo, ¿de acuerdo? Bueno, suponiendo que hubiéramos hecho bien la soldadura, ¿de acuerdo? Y que estuvieran esos dos cables unidos, ahora lo único que tendríamos que hacer es volver a sellar la centralita de ABS, ¿de acuerdo? Como nos hemos cargado la tapa, no nos queda otra que, por ejemplo, con silicona blanca o silicona la que tengáis por casa, ahí lo veis, sellarlo bastante bien. Y yo luego siempre con los dedos le paso por el borde para evitar que entre nada, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya tenemos nuestra centralita montada, no hemos montado nada más, vamos a probarla primero y vamos a ver si por lo menos tenemos conectividad. Recordar que inicialmente no respondía, no hacía absolutamente nada la centralita, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahí, vamos a hacer la prueba, vamos a meternos en el módulo de ABS directamente, ¿vale? Y ¡voilá! Ya tenemos conectividad. Perfecto. Sin embargo, el testigo del coche sigue encendido. Vamos a verificar ahora los fallos que presenta la centralita. ¿De acuerdo? Ahí, como veis, me está resultando bastante difícil entre la cámara y el manejo. Muy bien, pues no se aprecia quizá en el vídeo, pero nos presenta un fallo en el sensor de ABS de la rueda izquierda, ¿de acuerdo? Incluso limpiando el fallo, inmediatamente vuelve a aparecer, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, en principio tenía mis dudas, sobre todo por el cable que os he comentado pequeño de cobre que no tenía tan claro que no hiciera contacto, ¿de acuerdo? Pero no me atreví a tocarlo. Pensaba que la silicona estaba suficientemente aislada. Pero bueno, también pensé, digo, bueno, puede ser perfectamente que el sensor de ABS de la rueda izquierda esté fastidiado. Y bueno, como tenía el módulo roto, pues no me he dado cuenta, ¿de acuerdo? Así que bueno, como prueba, pues lo único que iba a hacer es limpiar un poco el sensor, ver en qué estado estaba y echarle limpiacontactos tanto a las conexiones propias del sensor con la centralita, que la podéis ver ahí debajo de la rueda, o sea, debajo de esa parte de ahí, hay una especie de gomita que salen, tiene dos conectores, uno para la pinza de freno y otra para el sensor del ABS. Esa es la entrada del sensor, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis los dos cables que os comento. El sensor estaba bien, estaba perfectamente limpio, ¿vale? Y los módulos también. Total, que no me quedaba otra que el plan B, que ya lo tenía pensado de todas formas, que era comprar una centralita de recambio, que la tenéis ahí, ¿de acuerdo? En total me ha costado unos 100 euros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues era el plan B, ¿vale? Necesitaba el coche, no podía estar pendiente de si conseguía arreglarla o no. Muy bien. Como veis, son idénticamente iguales, son exactamente iguales. Aquí ya la he montado y nada más arrancar el coche, desde luego, el fallo de ABS ha desaparecido totalmente. Aún así, teniendo el programa de acceso a la gestión de los módulos, aquí verificamos que efectivamente, vamos a verlo ahora, vamos a acceder directamente al módulo de ABS. Tarda un ratito. Accedemos al módulo. De hecho, el número de identificación que da del módulo es distinto, evidentemente, porque es otro, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos conectividad y sobre todo, ahora veréis cuando pulsemos en los errores, veréis que aparece el limpio. Evidentemente, esta centralita puede fallar en cualquier otro momento, pero bueno, intentaré reparar la otra,
En fin, espero que os haya servido de ayuda y que podáis arreglar vuestras centralitas. Cuidaos mucho. Hasta luego.